Pensé que él me amaba a pesar de todo lo que me hacía, hasta que una sola frase que dijo frente a otras personas me hizo ver la verdad que había ignorado durante años. Durante años estuve convencida de que el amor podía ser complicado, que las relaciones reales no eran como en las películas, que a veces había discusiones, momentos duros, palabras que dolían, que amar a alguien también significaba aguantar cuando las cosas se ponían difíciles. Eso era lo que yo repetía cuando alguien me preguntaba por Daniel. Las relaciones no son perfectas, decía. Y durante mucho tiempo lo creí de verdad. En ese momento todavía no entendía lo que realmente estaba ocurriendo. Conocí a Daniel cuando tenía 24 años. Yo acababa de empezar a trabajar en una pequeña agencia de publicidad. Él era mayor que yo, seguro de sí mismo, carismático, de esos hombres que parecían tener siempre la respuesta correcta para todo. Recuerdo la primera vez que me invitó a cenar. Hablaba con tanta convicción sobre la vida, el trabajo, los planes a futuro, que resultaba fácil dejarse llevar por su seguridad. Al principio todo parecía perfecto. Daniel era atento, protector, presente. Me decía que yo era especial, que nadie lo entendía como yo. Me hablaba de lo diferente que era nuestra relación comparada con las que había tenido antes. Pero lo peor aún no había pasado. Las primeras señales aparecieron de forma tan pequeña que casi parecían bromas. Una noche, durante una cena con amigos, hice un comentario sobre un proyecto del trabajo que me tenía emocionada. Daniel sonrió y dijo: «Ella exagera mucho las cosas». Todos rieron. Yo también. Pensé que era una broma. Pero decidí no decir nada, todavía. Con el tiempo ese tipo de comentarios se volvieron más frecuentes. Pequeñas correcciones delante de otras personas. Eso no fue exactamente así. Creo que estás confundiendo las fechas. Siempre dramatizas demasiado. No eran insultos directos. Era algo más sutil. Cada comentario me hacía dudar un poco de mi propia memoria. De mi propia percepción. Y ahí fue cuando todo empezó a cambiar, aunque yo aún no lo veía. Al principio intentaba explicarme. «Creo que me haces quedar mal cuando dices esas cosas», le dije una vez mientras lavábamos los platos. Daniel se rió. «No seas tan sensible». En ese momento todavía no entendía lo que realmente estaba ocurriendo. Con los meses empecé a adaptar mi comportamiento para evitar conflictos. Pensaba más antes de hablar. Revisaba 2 veces cualquier historia que contaba frente a otras personas. Intentaba no contradecirlo. Pensaba que así las cosas mejorarían. Pero lo peor aún no había pasado. Un año después nos mudamos juntos. Ese fue el momento en que la dinámica empezó a cambiar de forma más evidente. Daniel empezó a criticar pequeñas cosas de mi vida cotidiana. Cómo organizaba la casa. Cómo hablaba con ciertas personas. Cómo tomaba decisiones en el trabajo. «Si me escucharas más, te iría mejor», decía. Lo decía con una sonrisa tranquila. Como si fuera un consejo sincero. Pero cada frase dejaba una marca. Lo que descubrí después me dejó helada. Con el tiempo empecé a sentir que mi mundo se hacía más pequeño. Salía menos con amigas porque siempre terminábamos discutiendo después. Daniel decía que algunas de ellas no eran buena influencia. Al principio me molestaba. Luego empecé a pensar que quizá tenía razón. Pero decidí no decir nada, todavía. A veces me sorprendía pidiéndole opinión para decisiones simples. ¿Qué ropa ponerme? ¿Qué responder en un correo del trabajo? Incluso qué decir cuando alguien me hacía una pregunta personal. Era sutil. Casi invisible. Pero cada vez dependía más de su aprobación. Y ahí fue cuando todo empezó a tener sentido, aunque aún no podía nombrarlo. Una noche mi amiga Clara me dijo algo que me dejó pensando durante días. «Antes eras mucho más segura». Lo dijo con cuidado, casi con miedo de ofenderme. Yo reaccioné de inmediato. «Estoy bien», respondí. Pero lo peor aún no había pasado. El momento que cambió todo ocurrió meses después durante una cena con compañeros de trabajo de Daniel. Había unas 8 personas en la mesa. Conversaciones cruzadas, risas, música suave de fondo. En un momento alguien me preguntó a qué me dedicaba exactamente. Empecé a explicar mi trabajo en la agencia. Estaba hablando con entusiasmo, algo que hacía tiempo no me permitía sentir. Entonces Daniel intervino. Lo hizo riendo. Como si fuera un comentario divertido. «Ella cree que su trabajo es muy importante, pero la verdad es que solo hace presentaciones bonitas para que otros hagan el trabajo real».
Algunas personas rieron. Otras se quedaron en silencio. Sentí un calor incómodo subir por mi cuello. Intenté sonreír. Pero algo dentro de mí se rompió en ese momento. Porque por primera vez vi algo que antes no había querido ver. La expresión de Daniel. No era una broma. Era satisfacción. Disfrutaba ese momento. En ese instante todavía no entendía completamente lo que estaba ocurriendo. Pero lo que pasó después, cambió todo. Después del comentario de Daniel en esa cena, la conversación continuó como si nada hubiera pasado. Alguien cambió de tema. Otra persona empezó a hablar sobre un viaje reciente. Las risas volvieron poco a poco. Pero dentro de mí algo había cambiado. No fue una explosión de rabia. No fue un momento dramático. Fue algo más silencioso. Una especie de claridad incómoda que empezó a formarse en mi cabeza. Porque por primera vez no intenté justificar lo que acababa de ocurrir. En ese momento todavía no entendía lo que realmente estaba ocurriendo, pero estaba empezando a verlo. Durante el resto de la cena apenas hablé. Daniel tampoco pareció notar nada extraño. Continuaba conversando con todos con esa confianza que siempre había tenido. Pero lo peor aún no había pasado. Cuando regresamos a casa, él estaba de buen humor. Se quitó la chaqueta, dejó las llaves en la mesa y encendió la televisión como si la noche hubiera sido completamente normal. Yo estaba de pie en la cocina. En silencio. Finalmente pregunté algo muy simple. ¿Por qué dijiste eso sobre mi trabajo? Daniel ni siquiera miró hacia mí. ¿Decir qué? La forma en que lo dijo fue lo que me hizo sentir ese nudo en el estómago otra vez. Como si yo estuviera exagerando algo insignificante. Lo que dijiste en la cena, respondí. Hubo un pequeño silencio. Luego soltó una risa corta. Era una broma. Pero decidí no decir nada, todavía. Porque algo en su respuesta me hizo recordar muchas otras situaciones. Demasiadas. Momentos en los que yo había salido de una conversación sintiéndome pequeña sin entender exactamente por qué. Comentarios graciosos. Correcciones públicas. Pequeñas humillaciones disfrazadas de ironía. Y ahí fue cuando todo empezó a tener sentido. No era algo aislado. Era un patrón. Lo que descubrí después me dejó helada. Esa misma noche, mientras Daniel dormía, me quedé despierta en el sofá revisando recuerdos en mi cabeza como si fueran escenas de una película. La vez que dijo delante de mis amigas que yo siempre exageraba las cosas. La vez que corrigió una historia mía en una reunión familiar diciendo que mi memoria no era muy confiable. La vez que me hizo sentir ridícula por emocionarme con una promoción en el trabajo. Siempre pequeñas cosas. Nunca lo suficientemente grandes para justificar una discusión enorme. Pero lo peor aún no había pasado. Porque cuando finalmente me permití ver todos esos momentos juntos, algo quedó claro. Yo había empezado a dudar de mí misma. De mis opiniones. De mis recuerdos. De mis decisiones. Y eso no había sido un accidente. En ese momento todavía no entendía completamente lo que estaba ocurriendo, pero estaba muy cerca. Al día siguiente en el trabajo no pude concentrarme. Las palabras de Clara volvieron a mi mente. Antes eras mucho más segura. Durante el almuerzo salí a caminar sola. Fue entonces cuando hice algo que llevaba meses evitando. Llamé a Clara. Le conté todo. No de forma dramática. Solo relaté algunos de esos momentos que siempre había minimizado. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Luego Clara dijo algo que me atravesó por dentro. Eso no suena a amor. Escuchar esas palabras en voz alta fue como si alguien encendiera una luz en una habitación oscura. Pero lo peor aún no había pasado. Porque esa noche ocurrió algo que terminó de romper la ilusión que había construido durante años. Daniel estaba en el salón revisando correos del trabajo. Yo estaba en la cocina. De repente lo escuché hablar por teléfono. No estaba discutiendo. No estaba molesto. Estaba riendo. Su tono era relajado, confiado. Entonces dijo una frase que hizo que me quedara completamente inmóvil. Ella es fácil de manejar, solo hay que hacerle dudar un poco y ya. El mundo pareció detenerse. No sabía con quién estaba hablando. No sabía el contexto exacto. Pero no importaba. Porque en ese momento entendí algo que cambió todo. Daniel no me estaba corrigiendo. No me estaba ayudando. No me estaba protegiendo. Me estaba controlando.
Y ahí fue cuando todo empezó a tener sentido, de verdad. Sentí algo nuevo dentro de mí. No era tristeza. No era rabia. Era determinación. Lo que hice después fue algo que Daniel nunca imaginó. Durante las semanas siguientes dejé de reaccionar. No discutía. No me defendía. No intentaba convencerlo de nada. Simplemente observaba. Tomaba nota mental de cada comentario, de cada intento de hacerme dudar. Daniel pensó que finalmente había aprendido a no exagerar. Pero la realidad era otra. Yo estaba despertando. Y lo que estaba planeando hacer, cambiaría mi vida por completo. Durante las semanas siguientes mi comportamiento cambió de una forma que Daniel interpretó completamente mal. Pensó que finalmente había aprendido a no reaccionar. Pensó que sus comentarios ya no me afectaban. Pensó que había recuperado el control total de la dinámica entre nosotros. Pero la realidad era muy distinta. Yo ya no estaba intentando salvar la relación. Estaba preparándome para salir de ella. En ese momento todavía no entendía lo que realmente estaba ocurriendo dentro de mí, pero cada día que pasaba me sentía un poco más clara. Un poco más fuerte. Lo primero que hice fue empezar a reconstruir partes de mi vida que había dejado de lado. Volví a hablar con Clara con más frecuencia. Acepté invitaciones de amigas que antes rechazaba para evitar discusiones en casa. Al principio Daniel lo notó. «Está saliendo mucho últimamente», comentó una noche. Lo dijo con ese tono suave que siempre usaba cuando quería hacerme sentir culpable. Pero decidí no decir nada, todavía. Solo respondí algo simple. «Me hace bien ver a mis amigas». Daniel frunció el ceño, aunque no dijo nada más. Pero lo peor aún no había pasado. Durante ese mismo periodo empecé a hacer algo que Daniel jamás imaginó. Volví a confiar en mi propia percepción. Puede parecer algo pequeño, pero para mí fue enorme. Cuando recordaba una conversación, dejé de asumir automáticamente que yo estaba equivocada. Cuando tenía una opinión, dejé de buscar su aprobación antes de expresarla. Cada pequeño paso era como recuperar una parte de mí que había estado dormida durante años. Y ahí fue cuando todo empezó a tener sentido. No había perdido mi seguridad. Había sido erosionada poco a poco. Pero lo que descubrí después me dejó helada. Una noche Daniel hizo otro de esos comentarios frente a otras personas. Estábamos cenando con una pareja amiga suya. La conversación giraba en torno al trabajo. En algún momento mencioné un proyecto importante que estaba liderando. Daniel volvió a sonreír. Ella siempre se entusiasma demasiado con esas cosas. La frase cayó en la mesa como tantas otras veces. Durante años mi reacción habría sido la misma. Sonreír. Cambiar de tema. Hacerme pequeña. Pero esa noche fue diferente. Porque por primera vez no sentí vergüenza. Sentí claridad. Lo miré directamente. Y pregunté algo muy simple. ¿Por qué siempre intentas hacer que lo que hago parezca menos importante? La mesa quedó en silencio. Daniel parpadeó, sorprendido. Esa pregunta nunca había aparecido antes. Intentó reír. Solo estoy bromeando. Pero lo peor aún no había pasado. Porque esta vez no dejé pasar la respuesta. No parece una broma, dije con calma. Nuestros amigos se miraron entre ellos con incomodidad. Daniel se movió en la silla. Por primera vez lo vi perder la seguridad que siempre había tenido en esas situaciones. Y ahí fue cuando todo empezó a derrumbarse para él. Porque continué hablando. No con rabia. No con gritos. Con una calma que ni yo misma sabía que tenía. Durante años has hecho comentarios así delante de otras personas. Siempre pequeños. Siempre disfrazados de humor. El silencio en la mesa era total. Daniel intentó interrumpirme. Estás exagerando. Pero esta vez no dudé. Eso es exactamente lo que siempre dices. Las palabras salieron claras, firmes. En ese momento ocurrió algo que cambió completamente la dinámica. Una de las amigas presentes habló. Ahora que lo mencionas, sí lo haces bastante. Daniel se quedó quieto. Era la primera vez que alguien más lo decía en voz alta. Pero lo peor aún no había pasado. Esa misma noche, cuando llegamos a casa, Daniel intentó iniciar la discusión que siempre ocurría después de esos momentos. Pero esta vez la conversación fue diferente. Porque no intenté convencerlo de nada. Simplemente le dije la verdad que finalmente había entendido. Esto se acabó.
Daniel se rió al principio, como si fuera otra exageración. Pero cuando vio que empezaba a recoger algunas cosas en una maleta pequeña, su expresión cambió. ¿Estás hablando en serio? Lo miré. Y por primera vez en años me sentí completamente segura de lo que estaba diciendo. Sí. La relación terminó esa noche. No fue dramático. No hubo gritos interminables. Solo una decisión que había tardado demasiado en tomar. Los meses siguientes no fueron fáciles. Hubo momentos de duda. Momentos de tristeza. Años de costumbre no desaparecen de un día para otro. Pero también ocurrió algo hermoso. Poco a poco volví a reconocerme. Recuperé mi voz en conversaciones. Volví a sentir entusiasmo por mi trabajo. Empecé a tomar decisiones sin preguntarme constantemente qué pensaría alguien más. Hoy, 2 años después, miro atrás y me sorprende lo mucho que había normalizado. A veces el abuso no llega en forma de gritos o violencia evidente. A veces llega disfrazado de bromas pequeñas, repetidas durante años. Por eso quiero preguntarte algo a ti que escuchas esta historia. Si alguien a quien amas empieza a hacerte dudar constantemente de tu propia realidad, ¿lo reconocerías a tiempo? Suscríbete y dale compartir para más historias.